Bendiciones en este día, pues hoy tendremos el tema del llamado de la intercesión. Primero, antes que nada, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestras mentes, y que la palabra llegue a cada persona, que Él así lo tenga, ¿verdad? Que sea su voluntad. Así es que sea el Espíritu Santo que tome el control de este tiempo, que sea solamente palabra de Él y no palabra mía, y que sea de gran edificación y bendición. Amén. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, gracias por este nuevo día, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, porque usted ha sido fiel. Gracias, Señor, porque hasta aquí, hasta el día de hoy, usted nos ha sustentado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que tome el control en este tiempo, que todo lo que hable, que todo lo que diga sea de tu Espíritu Santo y no de mí, Padre. Toma el control de mi mente, de mi boca, de mis labios, de mi corazón, y toma el control, Señor, de cada uno de los que vamos a estar escuchando, de los que estarán escuchando este mensaje, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que les hable a su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bendiciones en este día. Pues hoy estaremos viendo el llamado de la intercesión. Ando un poquito de mi garganta. Ya ven los cambios del clima aquí en Texas. Un día está frío, un día está caliente, un día está airoso, un día está lloviendo y así, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Pues vamos a estar viendo primeramente en Ezequiel. Primero vamos a ver Ezequiel 22, versículo 30. Dice la palabra: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie, ¿verdad? Aquí yo les estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Primeramente, ¿qué significa intercesión? Intercesión en un diccionario bíblico dice que es la acción o efecto de interceder, es la acción de pedir o mediar delante de Dios en lugar de otros. Eso es lo que dice. Ahora, interceder en un diccionario secular dice: interceder es lo mismo que interceptar, que significa detener una cosa antes de que llegue a su destino, apoderarse, suplicar en favor de alguien. Así dice en el diccionario la palabra interceder, en un diccionario secular. Dice que es lo mismo que interceptar, que significa detener una cosa antes de que vaya a suceder o antes de que llegue a su destino, ¿ok? Bueno, la intercesión es la parte al verdadero poder espiritual. Vamos a ir viendo todo Ezequiel más adelante, y vamos a ir viendo también Efesios, vamos a ir viendo también Génesis y vamos a ir viendo Éxodo, ¿ok? Así es que para que estén más o menos ahí con su Biblia. En Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Ok, la oración nos conduce al corazón mismo del poder de Dios. Cuando nosotros entramos en intercesión, Dios permite usar sus recursos, su fuerza, su autoridad espiritual en él mismo. ¿Por qué? Cuando venimos a hacer una petición, a oración delante del Señor,
Ahí estamos nosotros declarando, yo no puedo, en mis fuerzas no puedo, yo no tengo el control, yo no tengo el poder, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la autoridad. Tú la tienes, ¿verdad? En la intercesión nosotros descubrimos que hay una verdadera fortaleza que no está en nuestras habilidades, sino está en el poder de Dios, obrando en y a través de nosotros. ¿Ok? Nosotros simplemente somos, como dice acá el diccionario, alguien que intercepta, alguien que detiene cierta cosa, ¿ok? Pero nosotros somos esa persona, pero no es por nuestra fortaleza, no es por nuestro poder, sino es la fuerza y el poder de Dios, porque venimos delante de Él. ¿Ok? Ahora, la oración intercesora es un privilegio porque Dios nos comparte su propósito, nos comparte su carga y nos comparte su visión. Allá voy a explicar eso. El intercesor, y ahorita más adelante voy a explicar más a profundidad, pero esto es para ir entrando en el tema. El intercesor no se mueve con las oraciones y con las peticiones como él quiere. El intercesor tiene sus peticiones y se mueve en oración porque es guiado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de Dios ya le dijo por quién debe orar, cómo debe orar y qué situación debe orar. Entonces, es mismo Dios quien nos comparte a nosotros su propósito, su carga y su visión. Cualquier persona le podemos decir, ore por mí, ore por mí, ore por mí, pero no todos van a orar. No todos van a orar. Si el Espíritu Santo, Dios, de verdad le pone esa carga a esa persona de orar por tu petición, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y un intercesor es en realidad lo que siente la carga, siente que tiene que orar, que tiene que estar orando por esa situación o por esa persona o por ese propósito, por esa visión que es de Dios, no es nuestra. El creyente deja de ser un espectador, ¿verdad? A nomás ir, voy, estoy en el cuerpo de Cristo, soy cristiano, soy creyente y estoy viendo a todos, ¿verdad? Deja de ser un espectador y se convierte en un colaborador del reino. Ahora, vamos a ver por qué, ¿ok? La intercesión nos alinea con lo que Dios está haciendo. No es lo que yo voy a hacer o lo que yo quiera hacer. Es lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. Lo voy a leer ahora en Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:26. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Qué nos está diciendo ahí?
allá voy. Ahora sí le voy a explicar un poquito más lo que le dije ahorita. El Espíritu Santo mismo nos enseña a orar a nosotros conforme su voluntad. Nos corrige, nos guía y nos impulsa. El Espíritu Santo es el que toma el control de la persona. Bueno, es el que debe tomar el control de la persona que está orando, que está intercediendo. Porque nosotros no sabemos lo que Dios quiere. Nosotros no sabemos. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y Él es el que nos empieza a dirigir a nosotros. Por eso, antes de empezar a orar, siempre orar o interceder, dile al Espíritu Santo, guíame. Guía mi oración. Mira, a veces así a mí me ha pasado. Yo comienzo a orar por mis primeras peticiones que tengo, por decir, y después estoy orando por otras cosas que no las tenía en mente o que no las tenía previstas, y ahí es porque ya no soy yo quien está orando, es el Espíritu Santo que está orando. También cuando oras por una persona, ¿verdad? Comienzas a orar, yo comienzo a orar por una persona y después el Espíritu Santo toma el control y ya estoy orando por situaciones, o estoy dando una palabra, o estoy que ni yo sé, que ni yo sabía, que ni yo ni sé ni por qué le dije eso, y allí es cuando me doy cuenta que no era yo, era el Espíritu Santo tomando el control. ¿Ok? Entonces, la intercesión nos alinea con lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo mismo nos enseña a orar. Nos enseña a orar. Por eso cuando hablé también del ayuno, que les dije, quieren una vida de oración más poderosa, más mejor, verdadera vida de oración, ayuna. Porque vamos a lo mismo. El Espíritu Santo es el que toma el control de tu oración. Y de 3 minutos, después te puedes extender hasta 1 hora, hasta 10, 15 minutos, y luego 20, y luego media hora, y luego 40 minutos, y luego 1 hora, y luego más tiempo. Hasta después ni quieres parar de orar, de irte a hacer tus actividades, porque la presencia de Dios está ahí contigo en tu momento de oración. Entonces, todo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te controla, el Espíritu Santo es Él. Entonces, ahora, Cristo, el Señor Jesucristo, es nuestro mejor ejemplo de intercesor, porque el Señor Jesucristo dice la palabra que hasta el día de hoy Él sigue intercediendo por nosotros. Este mundo no se ha acabado, este mundo no se ha terminado, Dios no ha terminado con todo esto, porque el Señor Jesucristo sigue intercediendo, sigue intercediendo. Cristo vive en intercesión. Orar por otros es compartir la pasión de Dios por las almas. El orar por otros. Por eso le digo, no todos. Porque muchos podemos decirle a alguien, a muchas personas, ora por mí. Pero no todos van a orar. No todos lo van a hacer. Solo aquel que de veras es un intercesor, solo aquel que comparte la pasión de Dios por las almas, va a orar y va a tomar tu petición hasta que Dios conteste. Sea cual sea la contestación de Dios, pero hasta que Dios conteste. Porque lo va a sentir como una carga. Porque lo va a sentir dentro de él.
vámonos para atrás a Ezequiel 22. Vamos a leer del 30 al 31. Dice la palabra del Señor: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardara al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. La palabra hebrea brecha, peretz, significa abertura, una fisura, una grieta. Especialmente, dice aquí, en una muralla, como para que lo podamos entender, una barda, ¿verdad? Una muralla, que esa muralla debía proteger a la ciudad. En ese tiempo, las ciudades estaban protegidas por murallas, por una cerca, por una muralla, por una barda alrededor. Pero está hablando que había una brecha, en la palabra hebrea peretz, que significa abertura, una fisura, una grieta. O sea, había un espacio en esa muralla que algo podía entrar. Cuando la escritura habla de una brecha, se refiere también a grietas espirituales que exponen al pueblo de Dios al juicio de Dios, al enemigo y a la pérdida del propósito divino. O sea, al haber una grieta, al haber una brecha, ¿ok?, nos exponemos a que el enemigo entre fácil y haga con nosotros lo que quiera. Nos expone al juicio de Dios porque no somos perfectos, ¿verdad? Pecamos y pecamos y pecamos y no entendemos. Y a la pérdida del propósito divino. En Ezequiel 22:30, el Señor revela su profunda tristeza aquí al no encontrar un hombre que se pusiera en la brecha, alguien que intercediera, que permaneciera firme para restaurar lo que se había roto entre Dios y su pueblo. Ese llamado sigue vigente hoy para nosotros. Ahora, el mayor intercesor, si no ha caído un juicio, ¿ok?, para nosotros, es porque el Señor Jesucristo es el mayor intercesor y Él sigue intercediendo por nosotros. Ahora, el llamado sigue vigente para nosotros aquí, hoy. Ahora, primero te voy a explicar bien lo que es la brecha. La brecha en los muros de Jerusalén no era solamente una grieta física, sino representaba, aquí en la palabra, una condición espiritual derribada. Dios describe al pueblo como corrompido, con líderes que oprimían, sacerdotes que profanaban lo santo y profetas que engañaban. Así estaba la condición del pueblo de Israel en este tiempo. La brecha simboliza la separación
que el pecado causa entre Dios y el hombre. Cuando el pueblo abandona la justicia, abandona la misericordia y la obediencia a Dios, se crea un espacio, una separación, donde la presencia de Dios ya no fluye con libertad. ¿Me explico? Cuando el pueblo de Dios abandona la justicia, abandona la misericordia y la obediencia, se crea una brecha, se crea un espacio, se crea una grieta espiritual y la presencia de Dios ya no fluye en uno. Ahora, ponerse en la brecha es un llamado a una intercesión comprometida. Ezequiel 22:30 dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Nos muestra que la brecha no solo revela el problema, sino también la necesidad urgente de encontrar un intercesor comprometido, alguien que se pare, alguien que se ponga en ese espacio. Ponerse en la brecha significa colocarse entre Dios y el pueblo, como un muro vivo que clama, que suplica, que se duele y que pida misericordia. Por eso le digo, el llamado de la intercesión, el intercesor, el llamado a la intercesión no es para todos, porque no todos van a clamar, no todos van a suplicar, no todos se van a doler, no todos van a pedir misericordia. Todos podemos orar, todos, pero oramos hoy y mañana no. Oramos 5 minutos y mañana no oramos nada. Y así. Y no hay, de verdad, no hay ese clamor, no hay esa súplica. No te duele la condición. Lamentablemente, en muchas personas, mucho cristiano, mucho creyente el día de hoy, hay mucho cristiano y mucho creyente, lamentablemente, muy apático. Estamos muy encerrados como que en nuestras propias cosas, nuestras propias necesidades, cada quien en sus cosas, y no vemos el dolor de las demás personas, no vemos la condición del mundo, cómo está, y no nos duele. Ahí, lamentablemente, el enemigo, como dice la palabra, ha envanecido las mentes y como que la gente anda como que, ay, pues, allá ellos, ay, pues, allá, ay, pues, hay cada quien, ¿verdad? Y no nos duele. Y una persona que se pone en la brecha, eso es lo que significa. Significa que te vas a colocar entre Dios y el pueblo, y que vas a clamar y que vas a pedir misericordia y que vas que te duele de verdad en tu corazón, sientes el dolor por esa petición, por esa persona por quien tú estás orando. Es ponerse en la brecha, es cargar en oración el peso, ¿ok? El peso de una nación, de una familia, de una iglesia o de una generación. La intercesión es un acto
sacrificial, un ministerio silencioso, pero poderoso, que detiene el avance del enemigo y abre camino a la restauración. Dios espera personas que no solo oren por una necesidad, sino que reparen grietas espirituales. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. O sea, que lo vuelva a levantar. Que tu oración, que tu clamor, tu súplica levante, restaure a esa persona. Dios espera personas que no solo oren por necesidad, sino que reparen grietas espirituales. ¿Cómo? ¿Cómo se reparan las grietas espirituales? ¿Cómo las repara un intercesor? Bueno, con clamor, con ayuno, con arrepentimiento y con obediencia. ¿Difícil? Sí. Los intercesores son los principales que no deben de tener grietas. Ahí está la clave. Son los que se van a poner en la brecha por, ya sea la nación, una familia, una iglesia o una generación. Para que esos clamores y esas peticiones sean, ¿cómo se puede decir? Lleguen a la presencia del Señor. Para que esos clamores, esas oraciones sean eficaces. Esa era la palabra, eficaz, eficaz. El intercesor no mira la comodidad. No mira la comodidad. El intercesor acepta el llamado divino a ponerse firme cuando otros abandonan la lucha. Si no hay intercesión, el juicio avanza sin resistencia. ¿Qué dice Ezequiel 22:31? Por eso, ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Cuando la brecha permanece abierta, el juicio no es detenido. No porque Dios sea cruel, sino porque no hubo quien intercediera. El propósito de buscar a alguien en la brecha es precisamente eso, evitar la destrucción. Pero al no hallar a nadie, como dice Ezequiel 22, al no hallar a nadie, la justicia divina siguió su curso. Es por eso que nuestro mayor intercesor es el Señor Jesucristo. Bendito Dios, que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor y sigue intercediendo por nosotros. Porque si no, la furia de Dios ya hubiera sido derramada. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pero el Señor Jesucristo sigue intercediendo por su pueblo, porque dice, espera, Padre, espera, Padre, espera, Padre. Aún hay almas que van a venir al arrepentimiento. Aún quedan almas que van a venir. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis que hay un número específico de redimidos, que cuando ese número sea cumplido,
es cuando el Señor Jesucristo va a dejar de interceder y Él va a venir por su pueblo. Entonces, cuando no hay intercesores, la sociedad es entregada a las consecuencias de su propio pecado. La falta de oración deja las murallas expuestas y el enemigo entra sin resistencia. La Biblia nos muestra repetidamente que la oración puede cambiar destinos, puede detener plagas, puede revertir decretos y traer misericordia. El llamado de Dios sigue siendo urgente. Se necesitan personas que se pongan en la brecha, que de verdad tomen las cargas y las llevemos delante del Señor. Ahora, vámonos un poco más profundo. Te voy a dar 2 ejemplos vivos de intercesión. En Génesis 18, vamos a ir leyendo Génesis 18 en partes. No lo vamos a leer todo ahorita, lo vamos a ir viendo en partes. Génesis 18 del 17 al 33. La mejor manera de aprender sobre intercesión es a través del ejemplo, porque cuando vemos la oración en acción, entendemos de manera más clara su poder, su propósito y su efecto. Voy a darte hoy 2 ejemplos y el primero de ellos, el primer modelo, bueno, los 2 modelos que te voy a dar el día de hoy es Abraham y Moisés. Abraham y Moisés revelan verdades profundas que siguen definiendo la vida de oración del creyente hoy. Así es que vamos a aprender muchísimo hoy de 2 grandes intercesores de la palabra de Dios que fueron Abraham y Moisés. Vamos a ver hoy, veremos cómo Dios escucha, cómo responde y cómo honra al intercesor. Vamos a empezar leyendo Génesis 18, del 17 al 19. Dice la palabra del Señor: ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Dios mismo, aquí dice, Dios mismo comparte sus planes con Abraham. ¿Qué es lo que te dije al principio? Dios comparte sus planes, sus propósitos con el intercesor. Lo voy a volver a leer. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido, ¿verdad? Entonces allí vemos que el Señor se hace la pregunta: ¿ocultaré mis planes a Abraham o se los comparto? Porque yo escogí a Abraham para esto y para esto y por esto. Entonces Abraham era un hombre escogido. Era un hombre llamado a ser instrumento de justicia y verdad. El Señor le revela su propósito a Abraham porque lo conocía, porque su vida estaba alineada con la voluntad de Dios.
Aquí aprendemos que la intercesión no comienza hablando. Lo voy a volver a repetir. La intercesión no comienza hablando, sino oyendo. No empieza con nuestra voz, sino con la revelación del corazón de Dios. Cuando caminamos en obediencia, que estamos alineados con el Señor, no perfectos. Abraham no era perfecto tampoco, pero estaba alineado con Dios. Dios nos permite ver lo que otros no ven, para que podamos orar con entendimiento y propósito. Por eso le digo, es el Espíritu Santo quien toma el control de nosotros para orar. Es Él. Es Él mismo el que te muestra, te revela, te muestra por qué orar, cómo orar, por quién orar y qué es lo que está pasando. Él te permite ver lo que otros no pueden ver, para que así ores con entendimiento y con propósito. Ahora, el intercesor se atreve a preguntar con humildad reverente. El intercesor puede preguntar a Dios, pero con humildad. Veamos Génesis 18, 23. Dice: Abraham se le acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? O sea, le está preguntando. Cuando Dios le comparte a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham se le acerca y le dice: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Señor, ¿los vas a destruir a todos? Esta pregunta nace de la carga interna que Dios había provocado en Abraham. No era irreverencia, sino una santa preocupación. El intercesor no teme dialogar con Dios. El intercesor dialoga con Dios porque entiende que Dios invita a su pueblo a razonar con Él. La intercesión es un acto de valentía espiritual que reconoce la justicia divina, pero también implora misericordia. Yo sé que a veces que decimos: a Dios no se le cuestiona, ¿para qué preguntar a Dios? Pero aquel que tiene una intimidad con Dios puede preguntar. Pregunta y Dios responde. Yo me acuerdo, cuando el Señor me hace alejarme de hermanos en Cristo, de personas, porque me llevaba hacia otro lugar. Y yo le decía al Señor: Señor, déjame levantarlo a este hermano. Era un hermano caído, era un pastor caído. Y yo le decía al Señor: déjame levantarlo. Pero yo nunca entendí la respuesta de Dios hasta años después. Porque cuando pasó eso, yo tenía 2 años de convertida, apenas. Entonces era una bebé espiritual aún. Y yo le decía al Señor: déjame levantarlo. Déjame quedarme para orar,
para ser instrumento tuyo para levantarlo. Y el Señor me dijo no. Me dijo no. No pregunté por qué, simplemente escuché su respuesta no, y fue no. Cuando pasa el tiempo, pasan los años, pues me di cuenta. Dije, obvio, yo no iba a poder ser instrumento del Señor en ese tiempo para levantar a un pastor, porque yo no tenía la fuerza espiritual que se amerita para levantar un pastor. Entonces, también recuerdo que yo le preguntaba a Dios, le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy bien aquí? Yo estoy bien aquí, yo puedo seguir adelante, ¿por qué me vas a mover? Era cuando me movió de una bautista a una pentecostés en ese tiempo. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué? Y Él me contestó, me dijo, te voy a mostrar su corazón. Y antes de yo moverme, salir de la bautista, tuve una charla, una plática con Él. Y ahí fue donde Dios me mostró mi corazón. Su corazón de Él, perdón. Me mostró el corazón de Él. Lo que había en el corazón de esa persona. Y lo que había en su corazón no estaba alineado con lo que Dios dice en su palabra. No estaba alineado con Dios. Y todo eso lo entendí años después. Años después. Fue cuando aprendí lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Y fue con sus palabras que el Señor me mostró lo que había en su corazón ese día. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque un intercesor puede preguntar a Dios. No es malo preguntar a Dios. Él quiere a veces que tú le preguntes. Dios entiende que uno necesita a veces razonar, porque Dios entiende que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros planes no son sus planes, que nosotros nunca vamos a saber al 100% lo que Dios piensa, nunca, porque nuestra mente es tan pequeña comparada a la mente inmensa de Dios. Pero podemos preguntar, como Abraham. Abraham muestra que no se trata de exigir. Abraham no está exigiendo. No está diciendo, no, ¿cómo? ¿Cómo no lo vas a... no puedes acabar con los buenos y con los malos. No. Abraham está presentándose delante de Dios con un corazón quebrantado por lo que preocupa a Dios. El intercesor refleja el carácter de Dios en su oración. Génesis 18, vamos a leer del 24 al 25, seguimos avanzando. Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, le dice Abraham. ¿Aún así las destruirás y no las perdonarás por causa de los justos?
Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Fíjate, qué tremendo, Abraham, qué tremendo. Abraham dialogaba con Dios. Abraham estaba intercediendo porque Abraham conocía a Dios. Abraham conocía a Dios. Abraham sabía que Dios era un Dios justo, que Dios es un Dios bueno. Ahora, interceder no es solamente pedir. Aquí hasta ahorita no hemos visto que pida, que Abraham esté pidiendo, ¿verdad? Ok. Interceder es alinearse con lo que Dios es. Por eso es muy importante conocer a Dios. Una cosa es oír de Dios, otra cosa es saber de Dios, otra cosa es creer en Dios. Hasta el diablo cree y hasta el diablo lo sabe. Pero otra cosa es conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la palabra conocemos a Dios. Un intercesor tiene que conocer a Dios. Un intercesor verdadero conoce el carácter de Dios lo suficiente como para basar sus súplicas en su fidelidad. Por eso, cuando una persona está orando, intercediendo, es muy importante usar la palabra de Dios. Un intercesor verdadero conoce el carácter de Dios. Por eso es muy importante cuando estás orando, intercediendo, que uses la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios revela el carácter de Dios. Padre, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres fiel. Dice tu palabra esto, lo otro, aquello. Abraham no defiende a ciudades pecadoras. Nada más así por capricho, sino porque sabe que Dios ama salvar y que sus juicios son siempre perfectos. Las cosas que nos pasan en la vida, las situaciones que están pasando en las congregaciones, las situaciones que están pasando en la nación, las situaciones que están pasando en las familias, en fin, sea por lo que estés orando. Muchas de ellas no son porque sí, ¿ok? Dios sabe por qué permite todas las cosas. Pero nosotros sabemos que Dios ama salvar almas y que sus juicios son siempre perfectos. Entonces, no es que nos pongamos en la brecha por capricho, por una persona o por una familia o por una congregación o por una nación, cuando nosotros mismos sabemos pues que no somos perfectos.
que en esta nación no hay ni uno bueno, ni uno justo, ni nosotros siquiera. Pero porque conocemos a Dios, nos da la seguridad para ponernos en la brecha y orar y clamar y pedir misericordia. El intercesor persevera y escucha la respuesta de Dios. Génesis 18. Seguimos en el versículo 26 al 33. Dice: y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar: ya que he comenzado, permíteme decir algo más, mi Señor. Aunque no soy más que polvo y cenizas, supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición: supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó: no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontrarán solamente 30 justos. El Señor le contestó: no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo: dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Aquí vemos el diálogo santo que Abraham insiste y Dios responde. Abraham insiste y Dios responde. Abraham ha descendido en números, va descendiendo en números y Dios muestra paciencia. Cada vez que Abraham habla, Dios contesta con misericordia. Y aunque el juicio no se evitó, queda demostrado una cosa: que Dios escucha y Dios responde y honra al que persevera. Aprendemos aquí que el intercesor debe escuchar con atención, porque cada respuesta divina revela algo sobre el plan final de Dios. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Moisés. Moisés intercede en un escenario crítico: el pecado del pueblo. Vámonos a Éxodo 32. En Éxodo 32, el escenario que enfrenta a Moisés es devastador. Todo lo que vemos en el capítulo 32 es devastador. Idolatría, rebelión, confusión espiritual en Israel.
el pueblo había hecho un becerro y se había apartado del Dios vivo. Habían creado un ídolo, un becerro de oro, y se habían apartado del Dios vivo. Moisés se presenta ante Dios con un corazón quebrantado, intercediendo a costa de sí mismo. Veamos Éxodo 32, versículo 32. Dice: ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Este nivel de entrega, fíjense, está pidiendo Moisés que Dios perdone al pueblo de Israel por esa barbaridad que habían hecho de ese becerro de oro. Habían caído en idolatría, rebelión, y había confusión espiritual en ellos, en el pueblo de Israel. Y Moisés intercede por ellos. Va y habla con Dios y le dice: perdónalos, les dice, si solo perdonaras su pecado, pero si no los perdonas, borra mi nombre. Les dice: borra mi nombre del registro que has escrito. Este nivel de entrega de Moisés revela un amor pastoral muy profundo y un compromiso total con la misión que Dios le había dado. Qué lindo. Qué importante, qué hermoso que un pastor tenga un nivel de entrega como Moisés, que revele un amor por sus ovejas, por su pueblo, por su congregación, un amor profundo y un compromiso total con la misión que Dios le ha dado. Qué importante que el primero que debe de estar intercediendo en una congregación sea el pastor de esa congregación. Un pastor que no ora, que no intercede por su pueblo, nomás está de nombre, porque no es pastor, porque no tiene el llamado de pastor. Un pastor principalmente es el principal que el pueblo, que su congregación es una carga para él. El principal que debe de orar y de interceder es el pastor de la congregación. Si el pastor de una congregación no dobla rodillas, no intercede por su pueblo, yo no sé qué. No está cumpliendo la misión que Dios le ha dado. Un pastor de una congregación no se puede quedar quieto, sentado, manos cruzadas y teniendo a un grupo o a un pueblo que esté orando e intercediendo, y el principal que debe de estar orando e intercediendo no lo haga.
Porque entonces, ¿dónde está tu amor? Por el pueblo. ¿Dónde está tu carga? Por el pueblo. Volvemos a lo mismo. Es como un intercesor. Un intercesor, ¿cómo va a ser intercesor si no conoce a Dios? Un intercesor tiene que conocer a Dios. Un intercesor tiene que estar motivado y lleno del Espíritu Santo para clamar, para orar, conforme el Espíritu Santo lo quiera. Y un pastor, al cumplir su llamado, debe ser el primer intercesor de la congregación. El primero que se levante y se ponga en la brecha por las familias de su congregación, por los matrimonios de su congregación, por los líderes de su congregación. Que más adelante estaré dando una enseñanza muy linda que se llama Corazón de Pastor, más adelante. Pero este nivel de entrega de Moisés, que le dice, Señor, si no los perdonas, bórrame a mí, quítame a mí también. Vean, qué tremendo. Este nivel de entrega de Moisés revela su amor pastoral profundo y su compromiso total con la misión que Dios le ha dado. La intercesión auténtica surge muchas veces de los momentos más oscuros cuando el pueblo ha fallado. Cuando el pueblo falla es cuando la intercesión debe de intensificarse más. Cuando el pueblo falla, la intercesión se vuelve más fuerte. Es lo que nos está mostrando aquí Moisés. Moisés intercede basado en su relación íntima con Dios. Un intercesor tiene primeramente, antes de pararse en la brecha por los demás, primeramente tiene que tener intimidad con el Señor, personal con el Señor. Éxodo 33:11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. De esa intimidad que Moisés tenía con Dios, nace su intercesión. Si no tienes intimidad primeramente con el Señor, entonces, si no oras ni por ti, ¿cómo vamos a orar por los demás? ¿Me explico? De la intimidad que tenía Moisés, él hablaba con Dios. Moisés se reunía en el tabernáculo a hablar con Dios y hablaba cara a cara con él. Siempre. Tenía su tiempo de oración personal con Dios. Y dice algo muy importante, hablaba con él
como un amigo. Qué lindo. De esa intimidad nace su intercesión. Moisés apela al conocimiento personal que tiene de Dios. Moisés conocía a Dios personalmente. Su presencia, su favor y su gracia. Su primera petición es clara. Moisés dice: mira, tú me dices, saca a este pueblo. Si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame ahora tu camino. Dios responde: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Así dice la palabra. La intercesión eficaz no se basa en fórmulas, sino en una relación profunda, donde el corazón del intercesor está unido al corazón del Padre. Cuando Dios encuentra amistad en alguien, encuentra un intercesor. Cuando Dios encuentra amistad en alguien, que hay intimidad, que hay relación, que se vuelve tu amigo Dios, entonces ahí el Señor encuentra a un intercesor. No es para todos, porque no todos oran. No todos buscan a Dios. No todos tienen intimidad con Dios. Tremendo, ¿verdad? Así es. Dios honra al intercesor y le concede privilegios profundos. Veamos Éxodo 33, vamos a leer desde del 15 hasta el 23, vámonos. Dice: entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado y a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Todo lo que Moisés expresa se alinea con la gloria de Dios. Y por eso, y por esa intercesión generosa, Dios le concede un privilegio extraordinario a Moisés. Le permite ver su gloria parcialmente.
¿Qué podría esperar un creyente si llegara a tal nivel de intercesión? ¿Qué esperaríamos nosotros si llegáramos a ese nivel de Moisés de intercesión? Sin duda, una amistad más profunda con Dios, un conocimiento más claro de su gloria y una participación más íntima en sus propósitos. Los ejemplos de Abraham y Moisés nos muestran que la intercesión no es opcional, sino es un llamado divino. Ahora, el llamado es a todo creyente. Pero no todos lo ejercen. No todos quieren. No todos quieren tener intimidad con Dios. No todos quieren conocer a Dios. Les gusta la comodidad. No todos quieren ayunar, orar, suplicar, esforzarse por los demás. Es más, ni lo hacemos por nosotros mismos. Pedimos oración a otros, pero nosotros no oramos. El llamado ahí está. El intercesor no es lo más cómodo. No lo es. Es caminar con Dios, escuchar su voz, alinearnos con su carácter, perseverar en su presencia y cargar en el corazón lo que carga su espíritu. Cuando se levanta un pueblo intercesor, la gloria de Dios se manifiesta. Su misericordia se derrama y su voluntad se cumple. Hasta aquí la primera parte. La próxima semana será la segunda parte. Vamos a ver la intercesión en el ámbito de congregación, de iglesia como ministerio. Pero lo que quiero que se te quede el día de hoy es que el clamor de nosotros, del pueblo de Dios, debe de ser que nos levante. Que el Señor levante en nosotros el espíritu de Abraham y la pasión de Moisés, para ser esos verdaderos ejemplos vivos de intercesión. Hoy Dios sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El Señor hoy sigue buscando quién se pare en la brecha. La brecha está abierta. La obra es urgente.
Y Dios busca intercesores que respondan: heme aquí, envíame a mí. Yo, Señor, yo me paro en la brecha por la nación. Yo me paro en la brecha por mi iglesia, por mi congregación. Yo me paro en la brecha por mi familia. Heme aquí, Señor. Dios sigue buscando intercesores, porque la brecha sigue abierta. Y bendito Dios que el intercesor mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, sigue al lado del Padre intercediendo por nosotros. Porque si no, ¿desde cuándo Dios ya hubiera derramado su juicio sobre este mundo? Pero aún hay almas que rescatar. Aún hay almas con grietas espirituales, familias con grietas espirituales, iglesias agrietadas, con idolatría, con tantas cosas. Aún la brecha está abierta y Dios sigue buscando intercesores que de verdad sean verdaderos intercesores, que sean amigos de Dios, que tengan intimidad con Él personalmente primero y que lo conozcan, para que así la intercesión sea eficaz y que se desincomoden un poco por los demás, que tomen las cargas de otros y las lleven en súplicas, en ayuno, en clamor al Señor, conociéndolo y siendo verdaderamente su amigo. Y así obtendremos las respuestas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este tema, el llamado de intercesión. Bendiciones.